Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro webinar en Vinson Consulting. Hoy día tenemos un tema súper interesante de conversación, un tema que está muy en boga, que está en boca de todos, se conversa en las distintas reuniones empresariales, sociales, tiene que ver con inteligencia artificial. Tenemos dos grandísimas invitadas para hablar de inteligencia artificial y además entender cómo la inteligencia artificial puede afectar la seguridad de las compañías y por lo tanto tiene una pata de ciberseguridad que también la vamos a abordar esta mañana. Hoy nos acompañan dos expertas en los temas. Nos acompaña Cookie Pérez, ella es doctora en economía, especialista en datos, científica de datos, trabajó en Airbnb, ha sido la chilena o el chileno, no sé, que ha llegado más arriba en Silicon Valley. Así que nada, pues muy bienvenida, Cookie. Muchas encantado de gracias. tenerte acá. Gracias. Y también estamos con Catalina Merz. Ella tiene una larga trayectoria en el mundo de la seguridad. Ella fue directora ejecutiva de Paz Ciudadana, conoce muy bien este mundo y actualmente está dedicada a los temas de seguridad y ciberseguridad, además de estar dedicada a los directorios en algunas compañías. Así que nada, Cata, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir todos los avances en esta área. Perfecto. Entonces va a partir, bueno, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Se habla mucho de sus usos, todas las compañías están corriendo, uno tiene la sensación de alguna forma de que hay cierto caos con respecto a este tema, todos corriendo detrás de la pelota a ver quién llega primero, cómo se implementa, cómo se hacen buenos negocios. Pero para empezar, sería interesante, Cookie, que nos pudieras contar qué es lo que es, cómo se aplica, de dónde nace, cuáles son los potenciales usos que puede tener para sacar un poco todo este ruido ambiente que anda dando vuelta con respecto a este tema, ¿no? Sí, perfecto. Yo creo que primero que nada, lo más importante es saber que la inteligencia artificial, llevamos 3 décadas trabajando en la inteligencia artificial, haciendo increíbles avances, utilizándose en las empresas. Yo tuve la suerte de vivir en Silicon Valley por 23 años y la suerte de vivir durante todo este proceso y periodo de grandes avances. Ahora, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Siempre se habla de que es la capacidad es lo que hace una máquina cuando requiere de inteligencia humana, ¿no? Y ¿cómo qué cosas? Reconocer objetos en imágenes, comprender el lenguaje, tomar decisiones. Y también otro aspecto súper importante es que la máquina es capaz de seguir aprendiendo por sí sola. No necesitamos seguir reentrenándola. Y eso es un método que se llama el machine learning. O sea, toma su camino propio de alguna forma. Exacto. Una vez que tiene grandes volúmenes de datos y tiene estos algoritmos, es capaz de seguir reentrenándose y aprendiendo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente, como en el 2022, ChatGPT fue como todo un gran, en el fondo... Una mini revolución. Revolución, pero también es importante entender que había pasado un poquito antes, como 10 años antes, 2012, ahí Geoffrey Hinton, que se acaba de ganar el Nobel, de hecho, él hizo en el fondo revolucionó la capacidad de las máquinas para reconocer objetos en fotos. Ahí la máquina empieza a detectar objetos. Y el 2017 en Google sale un paper que se llama Transformer, que en el fondo introduce una manera que la máquina puede comprender el lenguaje. Entonces tenemos el lenguaje humano. El lenguaje humano. Todo lo que es texto es como un cambio de paradigma de cómo logra comprender el lenguaje. Entonces ahí tenemos 2 hitos que, claro, llega el 2020, el 2022 con el GPT-3, que ya habían otros GPTs antes, sale con un chat donde es muy posible, muy fácil empezar a conversar y ahí uno se da cuenta, wait. Claro, y te das cuenta que puede interactuar. Exacto. Sin siquiera ser un experto. Exacto. Me contesta, me habla, y ahí viene esto que tú dices muy ciertamente, ¿no? Las empresas empiezan esta carrera, oye, pero necesito aplicar, tengo que tener inteligencia artificial, y es cierto, si no nos mantenemos al día, al tanto de estos avances, es muy posible que uno quede rezagado. Y 100 millones de usuarios en un mes. Exacto. Eso es lo... Exactamente. 100 millones de usuarios en un mes, sí, claro. Pero ¿tú crees que es imprescindible que las empresas lleguen ahí o no necesariamente? Sí. De todas maneras. Imprescindible, sí. ¿Por qué? De todas maneras. No, de todas maneras, bueno, lo vamos a conversar un poco después, pero yo creo que si uno no se mantiene a la vanguardia de lo que viene, yo siempre digo, claro, la inteligencia artificial de hoy es súper inteligente, pero
lo que se habla es lo que viene, ¿no? El 2030 que se habla de la inteligencia artificial general, el AGI, que hablan los gringos, es un nivel de inteligencia completamente distinto, ¿no? Que puede razonar, que puede tomar decisiones. Basquiat, que es uno de los fundadores de Apple, dice, para describirla, él dice, va a ser una máquina que va a poder entrar a cualquier casa y preparar una taza de café perfecta. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a poder reconocer dónde está la cocina, cuál es la máquina, cuál es el café, etcétera, ¿no? Eso ya no estamos hablando del futurista, así, película de ciencia ficción, estamos hablando del 2030. A 2 minutos. Entonces, sí. ¿Y cuáles son los riesgos que trae esto? Porque claro, se ve fantástico, ¿no? El mundo, sobre todo en el mundo de los negocios, nos va a resolver la vida, nos va a resolver problemas, nos va a ayudar a generar mayor valor, pensando en los clientes, probablemente nos va a ayudar a reformular nuestra cadena de valor y cómo prestamos nuestros servicios, cómo diseñamos y entregamos nuestros productos, pero me imagino que esto va asociado a un riesgo. Sí. Catalina, ¿cómo nos puedes contar tú por dónde vienen estos riesgos? Bueno, hay varios riesgos asociados y de hecho hay directrices, ¿no es cierto?, la OCDE y varios órganos que están hablando sobre los riesgos de sesgos en los modelos cuando uno los entrena. Todavía hay alucinaciones, por lo tanto, cómo se complementa con los seres humanos es súper relevante. Y hay varios otros riesgos más globales, pero hay uno en particular que es el de ciberseguridad, que conviene tenerlo presente desde un inicio cuando uno está pensando en estas aplicaciones en las empresas. Y la verdad es que la seguridad de datos viene desde miles de años hacia atrás, desde que las personas quieren mantener información secreta. Y ahí yo creo que es bien útil volver hacia atrás qué significa lo digital y por qué tiene que ver con la inteligencia artificial, que es el uso de esta data e información, ¿cierto? Y es que yo tengo información que está encriptada y que necesito que se mantenga confidencial, íntegra y disponible. Eso es todo lo que buscamos en realidad con la ciberseguridad desde hace mucho tiempo, o sea, desde que lo digital está al centro de nuestras vidas. Y lo que hace la inteligencia artificial es generar un ambiente en el cual, primero, como dice Cookie, vienen cosas, o sea, hay más cosas que no nos imaginamos que vienen, o sea, hay mayores niveles de incertidumbre en el panorama de riesgos que estamos enfrentando. Segundo, hay más información o más sistemas interconectados que hacen que mi superficie de ataque, o sea, hay más puertas para los ladrones, ¿ya? Entonces, me pongo más vulnerable. Y tercero, que los ciberdelincuentes también usan la inteligencia artificial y por lo tanto los tipos de ataques también están siendo más sofisticados. Entonces, al avanzar uno tiene que a su vez estar mirando, bueno, todos estos beneficios, cómo me resguardo y también puedo también utilizar la inteligencia artificial para resguardarme también. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Ahora uno podría pensar en esa lógica de que como todo, ¿no? Como también como la seguridad física, la ciberseguridad puede ir un poco más atrás de lo que va el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, todo depende del talento que uno ponga a disposición. Hoy en día existe una industria de ciberseguridad, de ciberdelincuentes. De hecho, la mayoría de los ataques vienen de países ¿no es cierto?, Rusia, China. Y en esta parte del mundo, por lo menos, las motivaciones de los ciberdelincuentes siempre es financiera. O sea, los ataques que sufrimos son porque nuestros datos son de valor y nos importa, por lo tanto, que no se nos filtren y estamos dispuestos a pagar por recuperarlo, o por suplantación de identidades, que son como las dos fuentes en que pueden adquirir estos, ¿no es cierto?, ganancias de la actividad delictiva a través de los ciberataques. Y contrarrestarlo, yo creo que la gran diferencia con la seguridad física es que acá no hay un Estado. Por lo tanto, las personas y las organizaciones estamos aprendiendo rápidamente que nadie nos va a llegar. Trasciende frontera esto, ¿no? Trasciende frontera, o sea, sí, no hay un ministerio público internacional, son súper poco trazables, aunque hay bandas que se reconocen, o sea, en el mundo de la ciberseguridad se conoce cuáles son los tipos de bandas, los tipos de ataques, hay firmas ahí, pero rápidamente estamos todos dándonos cuenta que aquí hay que dedicarle talento hasta ¿no es cierto?, al nivel de los ciberdelincuentes. Perfecto. Vamos a entrar un poco más adelante en algunos casos concretos que hemos estado conversando, pero antes de eso, a nivel general, ¿cómo estamos en Chile a nivel de inteligencia artificial? ¿Crees que estamos, obviamente, muy por detrás de los países desarrollados, pero en relación a la liga en la que nosotros jugamos? ¿Cómo sí. ¿Cómo bueno, Chile lidera la liga, ¿no?, en Latinoamérica.
CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, acaba de sacar por segundo año, ellos calculan un índice en donde se mide Se miden una serie de factores. muchos factores, porque claro, ¿qué se hacía antes? ¿Qué se medía antes? Uno se medía como la capacidad digital del país, medía la conectividad, el número de computadores por persona. Esto se ha ido complejizando, ¿no? Porque sabemos que por un lado necesitamos fierros, pero también necesitamos habilidades, necesitamos gente, necesitamos centros. Y Chile lidera en casi todos los indicadores, hay algunos que no, pero todo lo que es conectividad, Chile es líder en la región. En capital humano también, o sea, ahora uno dice, Chile lidera el índice de inteligencia artificial en Latinoamérica. Uno tiene que pensar cómo están los otros países, sí, claro. ¿no? El retraso de tanto que en centros de datos, por ejemplo, eso al final del día va a ser lo más importante, porque si tú no tienes datos para entrenar tus modelos, no vas a poder tener modelos, no vas a poder tener inteligencia. Entonces Chile tiene muy buena conectividad, tiene muchos data centers, y tiene habilidades, y tiene gente, y tiene investigación al respecto. Yo creo que antes muchas veces se pensaba que el hardware no era importante, ¿no? Que uno decía, el software se va a comer el hardware, y quizás no hicimos tantas inversiones en ese sentido, y eso lo aprendimos ahora con NVIDIA, de la importancia de tener estos chips. Claro. En la región no hay nadie que obviamente produzca chips, obviamente, pero también pensando que qué significa eso geopolíticamente para la región, no tener ese flanco, como no hay ni un país en la región, Brasil, que estuviera haciéndolo. Pero Chile está bastante bien en lo que se refiere a la capacidad de enfrentar estos desafíos de inteligencia artificial. Perfecto. Y con respecto a la robustez en temas de ciberseguridad, hemos visto ataques, hemos visto que han salido en la prensa cosas bien, no sé si escandalosas, pero con harta... Se ha generado ruido, digamos. Ya hemos visto que algunas compañías, que no las vamos a nombrar, han perdido una buena cantidad de millones de dólares por este tema. ¿Cómo crees tú a nivel general, Catalina, que estamos como país en temas de ciberseguridad? O sea, lo primero es que en términos de legislación también vamos bastante a la vanguardia. Yo creo que ahí Chile también está dando los pasos ágilmente, ¿no es cierto? La nueva ley de seguridad, de ciberseguridad es un avance importante. Tenemos algún plazo, ¿no es cierto?, para implementarlo. Sí. Hemos visto que las compañías se han ido preocupando, digamos, a propósito, claro, porque vienen también multas aparejadas, se complejiza un poco y hay varias exigencias. No hay índices muy robustos como para comparar entre países. En general, la data que hay en ciberseguridad es de grandes proveedores de soluciones y que ellos, por lo tanto, tienen la data de sus clientes, ¿no es cierto?, que pueden ser muchos, o de encuestas. Por lo tanto, es difícil de decir. De alguna data que yo he visto, a veces Brasil aparece un poquito peor, pero yo creo que vemos casos todos los días y en realidad en todas partes. Y con quien uno hable sabe de alguna empresa grande, mediana, que haya sufrido un ataque hace poco. Entonces, es como algo bastante persistente. Alguien hablaba de 6.000 millones de ataques al año. ¿Que puede tener una empresa? No, a nivel país. Y lo que destaca además la actividad delictiva es que muchas veces tú puedes haber sufrido una intrusión y el tiempo promedio de darte cuenta son como 240 días, creo. Ya, o sea, el daño ya puede estar hecho. Claro, ¿y qué es lo que hacen? Se dedican a ingresar, ¿no es cierto?, a tus redes y poder identificar cuáles son los comportamientos comunes y poder, por lo tanto, suplantar identidad dentro de tus redes y generar bastante daño, y te puedes demorar mucho en darte cuenta, y después, además, en recuperarte también son tiempos y a veces costos muy relevantes. Perfecto. Y entrando como en algunos ejemplos, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando y que está conectada lo pueda como sensibilizar o lo pueda sentir. Entendemos que, sabemos que en el mundo de la salud el tema de la inteligencia artificial es una industria que lo lleva de alguna forma en la vanguardia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves dónde están las aplicaciones, las potencialidades? Porque esa es una industria que es destacable en el tema del uso de la inteligencia artificial. Sí. No, en la salud yo creo que es donde tenemos las grandes promesas, ¿no? Para como seres humanos, de la inteligencia artificial, de lo que nos va a ayudar. ¿Y por qué? Como les hablaba, desde el 2012 las máquinas ya pueden reconocer objetos en imágenes. Entonces, la capacidad hoy en día, gracias a los nuevos modelos de lenguaje, los LLM, por ejemplo, en el análisis de imágenes,
es capaz de utilizar muchas fuentes de información. Puede ser radiografía, puede ser la resonancia magnética, tomografía, y puede detectar cambios en los tejidos, digamos, del humano, que el ojo humano se le pasa. Entonces es capaz de muy tempranamente poder detectar un cáncer, por ejemplo, y poder hacer tratamientos al temprano momento y que van a tener un outcome mucho más positivo. Entonces, por ese lado nos gana en el ojo humano de poder detectar patrones. Y por otro lado también uno tiene que pensar si pone estos modelos a disposición de diagnóstico, en donde se puede triangular información. Hoy en día, ¿cuánta gente andamos con estos relojes que nos están midiendo constantemente el corazón, la temperatura, cómo dormimos, cómo respiramos? Poder empezar a triangular, y esa es como la gran promesa, ¿no? Vamos a tener todos estos dispositivos que nos van a estar detectando cambios mínimos y va a poder triangular toda esta información, datos con los últimos exámenes, y va a poder predecir la probabilidad de distintas enfermedades, etc. Entonces, en este uso masivo de datos con este lenguaje, podríamos en el fondo empezar a detectar tempranamente enfermedades para nosotros. En el lado ¿Hay algún ejemplo que tú nos puedas que podamos comentar con respecto a algo más concreto? ¿O el uso de todos estos dispositivos que finalmente van cruzando información y se van adelantando, digamos, a eventuales diagnósticos? Sí, yo creo que hay muchos ejemplos hoy en día que, bueno, se está utilizando el AI con los MRI, con los resonadores magnéticos, todo lo que es análisis de imágenes. Ya el ojo humano ya no es el que lo hace, ¿no? Ese por un lado. Pero también en el encontrar nuevas soluciones a enfermedades. De hecho, algo que no se habló mucho en la pandemia, porque GPT no era conocido en esa época, pero que nosotros logramos, en el fondo, Moderna, de encontrar esta vacuna como en 2 días. Lo que utilizaron fueron modelos de inteligencia artificial. Sin esos modelos nos habríamos demorado años en lograr. En dar con la vacuna. Entonces también es algo que... Eso nunca se supo, ¿eh? Como que nunca se supo, porque tampoco era tan... No andábamos hablando de la inteligencia artificial. Con otras preocupaciones. Con otras preocupaciones, pero esa es la gran promesa, ¿no? Que la inteligencia artificial nos va a permitir buscar... Porque uno tiene que, al probar estas vacunas, yo no entiendo mucho el tema médico, pero lo que entiendo, muchas combinaciones de DNA, que requeriríamos demasiado tiempo, demasiado experimento, que ahora en minutos, o sea, en el fondo somos capaces de hacer. O sea, nos está acortando los tiempos de llegada a las soluciones de manera exponencial. Exacto. Y gracias a que nosotros mismos tenemos más datos, la gente se está haciendo análisis genético, eso está aumentando en el fondo. Siempre hay que pensar, vamos a avanzar en áreas donde hay más datos. Entonces, en la salud, nosotros mismos estamos generando mucho más datos que lo que existía antes. Entonces, así uno es capaz de empezar a entrenar estos modelos y empezar en el fondo a cortar esos tiempos, tanto que es medicina, diagnósticos, y acortar los tiempos para nosotros de poder encontrar algo que no esté bien. En Silicon Valley, yo no sé si han escuchado, pero la gente ya se está escaneando completamente, ¿no? O sea, $1.000 el escáner. Eso es algo que a Chile eso no es como llegado. medicina preventiva, digamos. Medicina preventiva para los ricos. 3.0. Exacto, claro. Pero son unos escáneres en el fondo que tienen una capacidad de detección de poder disminuir los falsos positivos. Pero eso es lo que está haciendo la gente ahora, ¿no? Dice, bueno, si la máquina me va a permitir detectar cualquier cambio y así yo voy a saber con mucho tiempo de anticipación. Y por lo tanto, con mejores probabilidades de diagnóstico. Exactamente. ¿Y cuáles son los riesgos de esto? Bueno, con esa cantidad de información... Pero suena fantástico, ¿no? Suena fantástico, sí. Yo invito a todos a meterse en una página web que se llama Information is Beautiful. Si googlean Information is Beautiful Data Breaks, aparecen unos globos desde los 90 hasta ahora. Está muy bien hecha la página, están todos los detalles ahí. Yo estuve buceando, claro, casos de salud. Incluso marcan con color las historias interesantes. El 2021, Indonesia, el Servicio de Salud de Indonesia, perdió la información de todos los habitantes de Indonesia, 280 millones de personas. Su data personal sufrió un ataque. Claro, porque uno piensa que los datos son personales y privados. Exactamente. Pero en el caso del gobierno de Indonesia, que tuvo, ¿no es cierto?, muchas dificultades por este tema, pero sufrieron el robo de la totalidad de los datos de toda la población de Indonesia, 280 millones de datos. Y después hay un caso hablando, ¿no es cierto?, del perfilamiento genético. Hay una empresa americana
23andMe, que también sufrió, que las personas lo que hacen es se analizan genéticamente para conocer también sus líneas, ¿no es cierto?, de ancestros. Y ahí perdieron más o menos la data, incluyendo su perfil genético y su, ¿no es cierto?, su linaje de ancestros de 7 millones de personas. Entonces, toda esta data... ¿Qué uso se le puede dar a esa información? Bueno... ¿Para qué la roban? ¿Cuál es el objetivo que hay? ¿Para comercializarla? Comercializarla, tiene usos comerciales, ¿no es cierto?, desde venta de cosas. En esta parte del mundo, felizmente, no hay otras motivaciones, pero en otra parte del mundo hay motivaciones políticas. Hemos escuchado ciertos casos en otros países como tratan de influenciar elecciones, sabiendo más o menos tu perfil, van a saber más o menos cómo piensas políticamente, y puede darse un montón de usos, y efectivamente hay un mercado negro de datos para lo que tú quieras. Y en el crimen, ¿no? La importancia de lo que es tu sello genético en Estados Unidos, cada vez que hay pruebas, ¿no?, en todos los crímenes, uno lo ve en la tele, ¿no? Hay que hacer un análisis genético para ver si encontramos al culpable, si es que está en las bases de datos. Claro. Imagínate lo que puede pasar si están tus datos genéticos robados, ¿no? Te pueden suplantar genéticamente, o sea, es súper serio. O sea, hay un tema incluso ético de protección de datos y de la privacidad de la persona. Claro. Totalmente. Sí. Ya, y esto suena bien a ciencia ficción todavía, pero llevémoslo a una industria que nosotros conocemos más y que estamos, por lo menos, no sé, la mayoría de la gente que nos está viendo, que la usamos mucho. Nosotros hemos hecho hartos proyectos desde Vinson con clientes en el retail. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene la inteligencia artificial en una industria tan masiva y tan competitiva como la del retail? Sobre todo en un país como Chile, que ahí sí nosotros sabemos que nosotros estamos bien a la vanguardia en cuanto... Claro, exactamente. Estamos bien a la vanguardia y exportamos retail, y nuestros empresarios están afuera con nuestras cadenas y nuestras metodologías, en fin. Exactamente. No, el retail, yo diría, una de las industrias, si bien yo trabajé en Airbnb, no es lo mismo que el retail, sí se implementaban en las páginas web muchos de estos avances desde el año 2013, 14, 15, que es todo este tema de personalizar, ¿no? La personalización de la experiencia. Entonces, si uno piensa en el retail, hoy en día en el retail la omnicanalidad, el poder en el fondo vender digitalmente a través del e-commerce, es como, tienes que hacerlo, ¿no? Y el por qué es muy importante, es como gracias a toda esta cantidad de datos y toda esta huella que nosotros mismos dejamos en las web, cuando andamos navegando, qué es lo que nos gusta, que le hacemos like, etcétera. No te escuchan incluso. Exactamente. Toda esa huella, digamos, de mis características, de lo que a mí me gusta, le permite al retail, a las páginas web, personalizar mi experiencia. Muchos de nosotros nos recordamos, ¿no? Cuando hace muchos años atrás, de repente nos metíamos a una página y lo primero que te aparecía era lo que habías estado conversando el día anterior que querías comprar y ya te estaba apareciendo, ¿no? Hoy en día ya es bien obvio lo que pasa. Es un poco burdo incluso, sí, de repente. Sí. Es como, y de hecho muchas veces lo que yo hago es decir, necesito encontrar algo y ni siquiera me voy a poner a buscar, lo digo o lo busco en Instagram y yo sé que al día siguiente voy a tener toda la investigación hecha, ¿no? Pero eso es, estas recomendaciones personalizadas que nos hace el retail, están utilizando mucha cantidad de datos y en el fondo lo que está haciendo es predecir mi comportamiento y poder en el fondo venderme más, ¿no? Siempre esta venta cruzada, etcétera. Entonces es un mecanismo tanto de cómo te muestro yo los productos. Eso es algo que usábamos mucho en Airbnb, por ejemplo. La gente me decía, hoy cada vez que me meto, estoy hablando de hace 10 años atrás, ¿no? Cada vez que me meto a la página, oye, pero todas las casas que me salen me encantan. Y yo pensaba, eso no es random, ¿no? Eso no fue aleatorio. Lo que te aparece a ti es muy distinto de lo que le aparecería a tus papás. ¿Y por qué? Porque uno empieza a aprender. Nosotros nos enfocábamos mucho, la gente, dónde hace like, le gusta quedarse dentro del centro urbano, le gusta quedarse por fuera, busca casas con 3 dormitorios para niños o busca un loft para 2, ¿no?
yo con 2, 3 search que tú hacías búsqueda, yo ya podía tener un profile de la persona bastante seguro de qué era lo que yo le tenía que mostrar al tiro, ¿no? No le iba a mostrar una casa si sabía que por lo general viajaba solo. Y ese algoritmo es inteligencia artificial. Exacto. Eso es Machine Learning. Y eso empieza a aprender porque tú tienes un modelo algorítmico, le pones datos y empieza a aprender sobre los clics. Es muy, él solo empieza a aprender. Mira, tú vas y haces zoom in y buscas casas cerca del centro. El computador, ¿sí? Entiende, tú buscas casas cerca del centro. Catalina puede buscar casas más en los cerros, ¿no? A Catalina le gusta correr. Entonces, Catalina se va a ir quizás fuera del centro urbano, más en las afueras, etc. El computador empieza a aprender solo, con esa cantidad de datos que nosotros mismos estamos dejando como huella. ¿Y si te ocurre alguien que esté a la vanguardia en esto? Bueno, Airbnb obviamente, pero... Amazon. O sea, Amazon, o sea, lo que hizo, lo que lograron hacer hace más de 15 años, digamos. O sea, Amazon, de hecho, sigue siendo el contratador más grande en Estados Unidos de PhD en economía. Eso es otro también, algo que pasa distinto en Chile. En Chile muchas veces me dicen, tú eres cientista de datos, pero eres economista. Digo, sí. En Chile la ciencia de datos está muy dominada por los ingenieros. Claro. Y en Estados Unidos por los economistas, porque todas estas páginas web que salieron son marketplace, son mercados, que hay venta, es un mercado online, y claro, Amazon lo aprendió rápidamente, claro, lo aprendió rápidamente, oferta-demanda, quienes son los que saben hacer el match perfecto y empezar a optimizar la página, pero son los contratadores número 1 de PhD de economía en todo Estados Unidos. O sea, contratan más que las universidades, que en Washington, D.C. Ellos siguen siendo el contratador número 1. Y sí, ellos nos han enseñado a cómo se hace todo esto. ¿Y por este lado del mundo se te ocurre algún ejemplo de alguien? ¿De alguna compañía, yo creo digamos? Que en el retail, Mercado Libre, y ahora hay muchos que están comprando en Temu, Ali, tienen lo mismo, digamos. Shein no tiene ni tienda, Shein no tiene ni producto. O sea, Shein es capaz de predecir lo que se va a empezar a usar y ellos ni siquiera tienen fábrica. O sea, es realmente puro uso de datos, puro uso predictivo de datos en lo que es el retail. Mira. Sí. Y por lo mismo. Esto tiene que tener alguna cara negativa. Pero hay otra lista también que estuvimos comentando, 2 adicionales. Uno también es como servicio al cliente, en el fondo, porque una cosa es de cara a tú como comprador, pero otra cosa es mejoras en productividad, en dar servicios, que también lo hemos comentado con Cookie, como tú incorporas chatbots mucho más inteligentes, y por lo tanto hay varias industrias en que tú tienes que dar un servicio postventa, y puedes tener grandes ganancias en productividad aplicando inteligencia artificial para relacionarte también con los clientes más allá de solo mostrarles lo que están buscando. Que tiene que ver con la experiencia finalmente. Exacto. Y también comentábamos que de las cosas nuevas que están surgiendo es cómo incorporar, pero esto todavía es bastante incipiente, todavía nadie lo está aplicando, que es, por ejemplo, que tú le digas, yo necesito una cartera que le venga a mis zapatos rojos para un matrimonio en tal fecha que es verano, y que por lo tanto la tienda te personalice aún más con información distinta la búsqueda. No que tú digas una falda negra, sino que pueda integrar mayor cantidad de información en darte sugerencias aún más pertinentes. Son como cosas bien entretenidas que están pasando. Sí. Y desde el punto de vista de los riesgos, claro, son las mismas en términos de la seguridad de la información. Toda esta data tiene valor. Y lo que pasa también, como el caso de Shein, ¿cierto?, que tiene toda la cadena logística detrás, es que te traba la logística. Ha pasado también en casos en Chile, cuando la producción y toda la logística va dependiendo del manejo de toda esta información en nubes. Cuando te hackean algún software o datos, o el acceso, ¿cierto?, a los datos, se para la máquina. Y por lo tanto hay casos. Shein tuvo un ataque por el 2018 y me imagino que ha mejorado mucho desde entonces. Pues hay múltiples ejemplos. También cadenas de comida rápida que les hackean los sistemas y tienen que parar. Por ejemplo, hubo varias cadenas de comida rápida en Inglaterra que tuvieron que parar un día completo, 300 locales, porque la operación se había puesto en jaque por un ataque de ciberdelincuentes. Entonces,
Y ese ejemplo, por ejemplo, es bien interesante porque uno dice, pero el restaurante de comida rápida es físico, ¿no? ¿Por qué van a parar si los hackean? Y ahí te das cuenta de cómo los datos en el fondo son los que están manejando todo, desde las compras, lo que les llega, los insumos, de las ventas, no pueden funcionar. El horno, o sea, cuando tú tienes, el Internet of Things, que es una manera, ¿no es cierto?, en que tú pones sensores. Ahora hay miles de aplicaciones, desde la agricultura hasta Internet de las cosas. En que tú pones sensores en distintos procesos y esos sensores dan data a software que toma decisiones con eso, de lo que vienen esos sensores. La interrupción de ese ciclo te genera disrupciones en todo lo que es el proceso de producción y logístico, que puede generar grandes daños. ¿Hay algunos ejemplos que se te ocurran? Claro, yo me acuerdo de uno de una gran cadena de retail acá que sufrió un ataque que le costó una cantidad importante de plata, digamos, ¿no? ¿Cómo se materializan estos ataques? ¿De dónde vienen? Tú decías que vienen desde afuera, son bandas organizadas, sí, ¿cómo se estructuran? Bueno, hay bandas conocidas y otros no tanto. De hecho, varias bandas tienen como su firma, ¿no? Yo no me dedico como a la seguridad, ni soy informática, ¿no? Pero finalmente lo que se materializa es que, por ejemplo, a veces llegan, primero las suplantaciones de identidad. Ha estado bastante de moda ahora que también con estas nuevas capacidades, ¿cierto?, de emular a personas que suplantan la identidad de algún CEO o alguna persona con jerarquía de mando dentro de la empresa. Perfecto. Dando ciertas instrucciones y generando decisiones, sobre todo en términos financieros, de traspasos de plata. Buscar... ¿Eso pasó? Sí. Así que una manera es que, y bueno, de hecho el 80% se dice que la gran mayoría de los ataques exitosos pasa porque alguien confía en algún mensaje o link o algo que le llega por parte, ¿no es cierto?, de una banda, y que lo que están buscando son ganancias, ya sea porque les transfieras plata o aceptes algo de ese tipo. Y lo otro es cuando dejas de tener acceso y la empresa deja de poder procesar y tomar decisiones con bases de datos y te llega un mensaje. Tenemos tus datos, y ahí tú entras en toda una dinámica muy parecida a lo que son, ¿no es cierto?, los secuestros, que, bueno, ¿será verdad? Claro. ¿Será verdad que tiene los datos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto tengo comprometido? Y ahí, bueno, es muy tarde para empezar a pensar si tengo respaldo en mis datos. Entonces, y ahí empieza, ¿no es cierto?, todo lo que son los protocolos de crisis que uno debiese tener. Eso te iba a preguntar, Catalina, ¿qué debería tener una compañía? ¿O cómo una compañía debería desarrollar un diagnóstico? ¿O cómo una compañía se debería preparar para enfrentar este tema, digamos? ¿Cuáles son los primeros pasos? A lo mejor hay gente que nos está escuchando que dice, wow, aquí hay un tema, a lo mejor yo no lo tengo abordado. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Bueno, yo creo que como en todo, igual que en la medicina, con un primer diagnóstico. Un primer barrido tiene que ver con, bueno, ¿qué datos tengo y cuáles son los cuya pérdida implicaría que yo deje de funcionar? Que se llaman las famosas joyas de la corona. Sabiendo cuán relevantes son, porque los negocios son muy, muy distintos, dependiendo de cuál es tu actividad, ¿no es cierto?, de tu tamaño, etcétera, etcétera. Primero, comprender esos datos, qué valor tienen para mí, porque los sectores de educación y salud son tan lucrativos para los delincuentes porque son muy importantes para el prestador de servicios de salud, ¿cierto? Entonces, si es que son datos de valor que pudiesen ser de interés para alguien, cuán grande yo soy. Después... despejar eso. ¿Dónde está la joya de la corona? ¿Dónde está la joya de la corona? Y después hacer un análisis de vulnerabilidades. Y ahí hay varios temas, desde... ¿dónde están los datos? ¿Dónde los tengo respaldados? Mis sistemas, ¿cómo los monitoreo? ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo monitoreo mis sistemas en términos de acceso? ¿Cuán regulado tengo, ¿no es cierto?, los permisos, los privilegios de acceso a los sistemas y a los datos? Entonces, hay un primer barrido de cosas como bien básicas que van a levantar al tiro la alerta en términos de aquí estamos más o menos atrasados en qué partes. Y después preguntarse si estamos invirtiendo
donde debiésemos en ciberseguridad. En el fondo, como líder de la empresa, además varias van a estar reguladas muy prontamente. ¿Cómo voy a responder a esas regulaciones? ¿Qué es lo que me están exigiendo y cuán lejos estoy de poder cumplirlas? Y lo tercero, lo relevante, es si tengo el talento requerido para poder enfrentarlo. Y acá es una conversación mundial, como esto es tan nuevo, que hay escasez de talento. Por lo tanto, lo más probable es que yo... Como los data science, que están... Sí. Y desarrollarlo internamente va a ser muy lento. Por lo tanto, el buscar alianzas, el buscar, ¿no es cierto?, consultores y asesores externos que me ayuden en ese camino, es súper relevante. Y además muchas empresas tampoco requieren un equipo interno completo tan robusto. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo y con quién yo voy a abordar ese plan, profundizar el diagnóstico y avanzar? Es muy relevante. Y lo mismo aquí, digamos, en inteligencia artificial. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros? Nosotros trabajamos hemos hecho proyectos con clientes de distintas industrias y de distinto tamaño. Algunas compañías muy grandes que probablemente están más desarrolladas, pero otras que son medianas, grandes y que dicen, mira, a lo mejor hay una oportunidad aquí. ¿Cuáles son las 2 o 3 primeras cosas que yo debería mirar en este mundo? Sí, yo creo que a mí me pasa mucho, ¿no? Me preguntan mucho, ¿por dónde empiezo? Claro, porque de repente es medio inabordable, digamos, claro. ¿no? Y es como, y bueno, y hay maneras puedo comprar, ahora con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Mucha gente compró bots, los agentes, ¿no? Como que, hoy tengo que comprar, tengo que tener esto. Pero yo siempre trato de pensar, lo que le digo muchas veces a los líderes que me están preguntando en una empresa, ¿cuál es el problema o el pain, ¿no? ¿Cuál es el problema grande que tienes en el negocio? Porque si tú vas a ir a comprar algo que es súper bueno para resolver los problemas del cliente, como los bots, pero en realidad tú vendes cepillo de dientes y tú no te enteras de si la persona tiene un problema, ¿cuál es realmente tu dolor? Y eso yo creo que siempre es lo que yo digo, como volver a lo basic. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el dolor más grande que tienes en el negocio? Loco. No. Vuelve a tu negocio, cuál es el dolor más grande y pensar qué es lo que tendría una rentabilidad muy alta, qué es lo que te podría aumentar el valor de tu negocio, resolver un pain muy grande. Por ejemplo, actividades muy repetitivas dentro del negocio que quizás quieres automatizar. El problema que tienes puede ser también, no puedes predecir la demanda, no sabes realmente cuánto vas a vender y eso te genera cambios en el inventario que son muy costosos. Fuga de clientes, ¿no? La fuga de clientes es algo como bien común que se está conversando en Chile hoy en día en muchas industrias. Bueno, ¿puedo yo predecir y tomar acción antes de que un cliente se me vaya? Porque me sale mucho más caro tratar de ir a buscar otro que tratar de retenerlo. Eso es predictivo. Ahí hay potencialidad. Ya, tengo mi dolor bien identificado. Segundo, ¿qué datos tengo? De nuevo, en Chile hablamos de este tema del índice de la inteligencia artificial. Chile siempre se mantiene bastante en la vanguardia. Yo me acuerdo el 2017, 2018, me invitaban a Chile a dar charlas de Data Science y siempre me llamaba la atención que Chile ya había hecho las inversiones, tenía data lakes, los data warehouse, como que el data driven era algo que se hablaba mucho en Chile. Y bueno, yo le pregunto al gerente de la empresa, bueno, ¿qué datos tiene? Bueno, no sé, hemos invertido tenemos un warehouse lleno de datos. Bueno, pero ¿quién los usa? Tú sabes qué datos tienes. Es como realmente entender qué datos tengo. Y pensar, oye, de repente estoy guardando una cantidad de datos que en realidad no era lo relevante. Entonces, saber qué datos tengo. Eso es mucho antes de ir a comprar cualquier cosa de inteligencia artificial. Entonces, tengo mi dolor en la empresa, tengo los datos, sé qué datos tengo, sé qué datos me faltan, ahí quizás puedo empezar a invertir. Y por tercero, empezar con un piloto pequeño, un proyecto pequeño en donde yo sea capaz de ver la rentabilidad, ¿no? Cuando empiezan como con estos grandes cambios de transformación digital y muchas veces al final del año, 2 años, ha sido puro gasto y la verdad no tengo idea. Una pérdida de energía una y pérdida foco. de energía y no tengo idea qué ha pasado. Si hemos en el fondo logrado tener un claro retorno a esa inversión que hicimos, muchas veces queda como en la pregunta. Lo otro también que yo digo, volviendo al tema de la falta del capital humano, no es necesario tener que ponerte a contratar todos estos data scientists, analistas. Muchas veces puedes utilizar expertos de afuera que te pueden ayudar con algoritmos si lo que quieres un modelo predictivo de fuga. Hay maneras en que si yo tengo los datos, tengo claro el problema, puedo en el fondo obtener capital humano afuera con expertos. Y lo último
es ese cambio como cultural que empieza a comenzar dentro de la empresa. Si soy capaz de hacer un piloto que muestro un claro retorno, esta idea de ser realmente data-driven, uno empieza como a entender, sabes que igual no es solo una moda, no es solamente algo que debería hacer porque tengo que hacer. Y nuevamente, los datos son los que te van a permitir implementar inteligencia artificial en tu empresa. Entonces, volver a este tema de qué datos tengo, los tengo seguros, no quiero que al final, en el fondo, toda esta transformación digital termine sufriendo un ataque cibernético, por ejemplo, pero empezar a entender, bueno, de repente con inteligencia artificial no tiene que ser la inteligencia artificial generativa, que necesito llenarme de agentes y de bots. Quizás es una inteligencia artificial como el machine learning que me permite personalizar, me permite predecir y así empezar a aumentar el valor del negocio. Pero nuevamente, o sea, volver... de menos a más, en el fondo. Exactamente, volver a lo básico y de ahí ir construyendo. Uno no se puede saltar un paso. He visto muchos fracasos que parten y se saltan muchos pasos y empiezan a invertir en inteligencia artificial sin saber qué datos tienen. O tratando de atacar problemas que en realidad no son los problemas más importantes del negocio. No están los reales. Entonces, cuando dolores. las cosas las ventas empiezan a bajar, ¿qué es lo primero que uno tiene que cortar? La inversión en inteligencia artificial, ¿no? Entonces... Hay que ser racional en el uso de los recursos y definir un camino. Exactamente. Perfecto. Oye, para volver un poco a la industria, digamos. Estuvimos hablando antes de entrar a esta conversa de la industria de la construcción. Claro, nosotros hemos trabajado con algunos proyectos, con constructoras grandes, y entendemos que ahí también hay un nicho donde la inteligencia artificial ha ido entrando y se ha ido utilizando. ¿Cómo lo ves tú, Cookie? Sí, la construcción es interesante, ¿no? Porque es como motor de crecimiento de muchas economías de los países, Chile. Exactamente. Pero uno se lo imagina, es un mundo bien análogo, ¿no? Como que, y de hecho son una de las industrias que están más atrasadas en la inversión en datos, en inteligencia artificial, etcétera. Pero hoy en día ya se empieza a ver, bueno, cuáles podrían ser los beneficios. Un área muy importante es el tema de seguridad, el poder detectar a través de imágenes. Tú puedes tener imágenes monitoreando en el fondo una obra. Seguridad que refiere a SSO, digamos. Claro, de las personas, exactamente. Seguridad en el sentido de... O sea, para evitar accidentabilidad. Evitar accidentes, poder detectar zonas donde la gente está sin casco, por ejemplo, o donde hay presencia de materiales peligrosos, etcétera. Entonces, todo el área de seguridad con el reconocimiento de imágenes te permite monitorear una obra de una manera mucho más... Sería casi imposible. Y esto es aplicable a industrias como la minería, esto es aplicable a industrias como la industria forestal, la celulosa, toda la que es intensiva en recursos y que tiene zonas de riesgo asociadas a las faenas productivas, ¿no? Exacto. O sea, todo lo que, y hoy en día con los drones, con el Internet de las cosas, como decía Catalina, poner sensores y es el computador el que la máquina te va a detectar, digamos, cambios a los patrones de seguridad que debería estarse respetando. Los cascos, los materiales, etc. Ese por un lado. Y por el otro lado es el tema de gestionar estas obras. O sea, una constructora que puede tener 10, 20, 30 obras sucediendo a la vez. Todo lo que es la compra de insumos, la dotación del personal, toda la gente que se necesita en el día a día en la que esté en la obra. La logística. Qué es lo que tienen que hacer ese día los maestros, etcétera, etcétera. O sea, toda esa gestión del proyecto ya existe el software, obviamente, existen los datos, pero es un cambio cultural, porque muchas veces en las obras es a papel, bueno, ¿qué hacemos hoy día? Bueno, miremos qué materiales llegaron, qué no. Hay un proceso bastante análogo. Entonces, al empezar a meter datos, la gestión de proyectos dentro de la construcción se cree que es un área de mucha ganancia, de efectividad, de eficiencia, pero yo creo que también es un área en donde la cultura en el día a día, cómo se hacen las cosas, es muy distinta. Entonces también yo creo que es un área bien difícil de penetrar, pero es como mucha potencialidad y yo creo que es difícil de implementar. Algo como bien, que sea como bien estandarizado también. Eso es lo que hablamos con Catalina el otro día, que hoy en día las obras no solo en Chile, en el mundo completo, que no existe una estandarización de los tamaños de las ventanas, los tamaños de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque también ha sido una industria muy análoga. Entonces, yo no sé cuál es el tamaño de esa ventana. No es algo como
obvio que tiene que ser una ventana de 3.2, ¿no? Como puede ser de 3.15, 3.14. Y ahí uno se da cuenta, esta es una industria que no ha sido, donde los datos por lo no han tanto, tú ves que sido hay una brecha, digamos, hay una oportunidad enorme. Hay una oportunidad enorme, un cambio cultural, y yo creo que es una industria en donde puede ganar mucho sin tener que hacer unas inversiones gigantes y tener que contratar a los cientistas de datos. Yo creo que es más que nada como plug and play y empezar a coleccionar Claro, los hacer datos. 3 o 4 cosas que finalmente sean visibles y que generen y que mejore la productividad y los estándares de seguridad. Exacto, y la eficiencia. ¿Y cómo lo ves tú, Catalina, desde el punto de vista de los riesgos, si es que lo hubiera? Sí, hay casos bien famosos internacionales de constructoras grandes que sufrieron hackeo de información y claro, cuando tú adoptas esto, justamente son las transiciones tecnológicas que los hackers están buscando como momentos de vulnerabilidad, porque estás adoptando sistemas nuevos y eso implica también que estás como generando nuevas vulnerabilidades que no estás acostumbrado a estar cuidando. De hecho, está descrito como en la medida que en Estados Unidos, por ejemplo, la industria fue adoptando sistemas para gestionar distintos procesos dentro de las obras y habían logins a plataformas por parte de los trabajadores, pero ahí entraron entonces y hubo suplantación de identidad y en el fondo pérdida de información y peticiones de ransomware. Entonces yo creo que eso sirve de muy buen ejemplo de que en las transiciones hay que ser especialmente cuidadoso de considerar desde un principio no para paralizarse, pero sí para estar a la vez planificando cómo yo voy resguardando los riesgos que se me van a generar con esto. No sé, en todos los lugares en que yo he estado, las credenciales de acceso se dan y cuesta mucho quitar. Exactamente. Los protocolos de que las personas cuando se van por cualquier modo, o sea, todos hemos vivido en lo difícil, cosas así de sencillas, no sé, tampoco no son cosas así completamente lejanas de lo que uno podría hacer, pero hay que planificarla. Claro. No, imagínate una obra en donde ahora está todo digitalizado, todo por software, y te hackean el software y no puedes construir. No, o sea, construir. y no... Volvemos y a las lo obras mismo. están paradas. Volvemos a lo mismo de la cadena de comida rápida. Exactamente. Y claro, pueden ser semanas, imagínate el costo, o sea, la disrupción puede ser muy fuerte si tú tienes estos breaches. Muy costosa, no muy solamente costosa. financiera, si es que además estás en una obra que fue una licitación pública, se te van a venir, ¿no es cierto?, las penas por retraso, es bien complejo. Oye, pensando un poco en la gobernanza de todo esto, dentro de una industria, de una empresa, de una organización, por la experiencia de ustedes, Cookie, ¿dónde se aloca esta área dentro de una compañía? No estamos hablando de una compañía que se dedique 100% a temas tecnológicos, sino de una compañía que probablemente tiene una pata digital, pero también una pata importante en el mundo como real o análogo. Sí. ¿En qué área debería estar alocada el talento, o en qué gerencia, o en qué vicepresidencia, da lo mismo cómo le llamen? Sí, mira, la verdad que hay distintas recetas, ¿no? Yo creo que más que si, por ejemplo, tu equipo de cientistas de datos va a ser la línea, digamos, va a seguir hasta tienes un chip de tecnología, por ejemplo, en las empresas nativas digitales, eso es como lo más común. También puedes tener una línea hacia operaciones o finanzas, marketing, dependiendo de cuál es el negocio. Pero independiente de dónde se sienta este equipo, yo creo que algo muy, muy, muy importante y que he visto muchos casos de fracaso, en donde hacen la inversión, traen a un equipo de cientistas de datos, analistas, y los dejan en el -2 claro. Para que hagan su magia, ¿no? Les pasan los datos y dicen, bueno, ahí tenemos a esta gente que va Hablemos a hacer... en un mes. Hablemos en un mes, y esta gente no entiende para nada el negocio, entonces no sabe dónde están los dolores del negocio. La gente del negocio no entiende lo que están haciendo ellos, entonces también y empieza de a poco, y este equipo empieza de a poco a transicionar a los analistas antiguos, que son gente que hace reporte a pedido. Están frustrados porque no están haciendo los modelos de machine learning que ellos creyeron que iban a estar haciendo, hacen reporte a pedido y básicamente lo único que analizan es el pasado, analizan datos del pasado y hacen mucha reportería, que después muchos de ellos te van a decir, nadie se mete a mis dashboards, hago dashboard todo el día que nadie mira. Y por el otro lado, el resto del negocio te dice, bueno, pero no me están ayudando a agregar valor a la empresa, no me están ayudando a pensar en una manera más innovadora. O sea, se disocia este mundo. Se disocia porque por un lado no entienden del negocio, ellos no entienden la potencialidad. Entonces, nuevamente,
si ese equipo, un modelo que a mí me gusta mucho, que es un modelo más híbrido, puede tener un equipo que donde todos en el fondo van a ser sus jefes, están dentro del mundo de la tecnología, pero están inmersos dentro de equipos de negocio en las distintas unidades de comercio, marketing, si es una empresa que tiene producto, en el producto, si tiene canales digitales, la página web, etcétera, pero lograr tenerlos en un silo, como no va a funcionar. Tenerlos completamente inmersos se pierden muchas veces eficiencias que se pueden ganar dentro de los data scientists de estar utilizando los mismos modelos, las bases de datos. Se empieza muchas veces cuando están muy inmersos, se ve que los datos se empiezan a duplicar, a triplicar las tablas. Nadie habla entre las distintas unidades porque nadie, yo no me meto con las tablas del área de marketing. Entonces, y ahí se pierde mucha sinergia. Entonces, para mí los modelos que me gustan... O sea, tiene que haber una mirada transversal aquí. Exacto, una mirada transversal, que estos cientistas de datos, analistas, pasen a través de distintas áreas, etc. Perfecto. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿cómo se gobierna? Porque uno tendería a pensar que por lo general está en manos del gerente de TI o en esa área, pero mirando modelos, y lo hemos conversado alguna vez, no necesariamente esa es la buena práctica. No, o sea, TI es parte muy relevante de cómo se diagnostican e implementan programas de seguridad, pero necesariamente tiene que haber una mirada bastante más amplia en términos de otros procesos, o sea, y riesgos, dependiendo naturalmente del tamaño de la empresa, cuán estructuradas va a tener las áreas de riesgo, pero tiene que tener una mirada más amplia que solamente tecnología de información, porque, por ejemplo, dado que la mayoría de las penetraciones exitosas ocurren a través de las personas, necesitamos que recursos humanos esté sentado en alguna mesa alguna vez al año y nos pongamos de acuerdo cómo vamos a hacer, ¿no es cierto?, los ejercicios y la comunicación de la seguridad digital. Perfecto. Entonces, es un componente esencial, pero tradicionalmente muy enfocado en cómo resguardarse, ¿cierto? Que todos los fierros estén funcionando y los software estén funcionando bien, pero falta una mirada más holística, bueno, de cómo priorizo eso según los riesgos también que son más propios del negocio y que se requiere mirar desde otras aristas. Perfecto, perfecto. Oye, ustedes están también en el mundo de los directorios. Partiendo por el tema de la inteligencia artificial, ¿y este es un tema que se conversa en las mesas con cierta curiosidad o no? Poco. Yo creo que obviamente dependiendo de la industria, la empresa, estoy en distintas empresas y en algunas empresas en donde sí los datos... ¿Hay curiosidad o hay alguno que esté empujándolo? Yo creo que hay curiosidad, obviamente, hay mucha curiosidad, pero también empresas en donde nuevamente se entiende que lo que hay que hacer es pensar cuáles son los dolores del negocio y el tema de datos. Yo creo que por ahí es donde las empresas se están dando cuenta, ok, si yo quiero hacer inteligencia artificial necesito datos, y en algunas empresas se ha creado un comité de tecnología donde yo participo desde el directorio. Y ahí yo puedo mirar más de cerca, digamos, los datos que existen, cuáles son y ahí puedo, en el fondo, opinar y ayudar a la empresa en eso. Estoy en otros directorios, acabo de entrar, por ejemplo, a un directorio de una constructora. Entonces, para mí es fascinante porque es como... Es análogo. Es análogo, la potencialidad es gigante, pero claro, no es un tema que se converse porque no es algo que lo ven muy lejano. Lo ven muy lejano. Pero el hecho de haberme traído es porque hay un interés de que eso se empiece a conversar. Perfecto. Pero muchas veces no se conversa tanto, se conversa más desde el lado de los riesgos. Ahora con estas leyes, la ley marco de ciberseguridad, que yo me acuerdo cuando salió y lo conversábamos con Catalina, que a mí me parece la cosa más insólita que te multen porque te hackean, ¿no? Entonces, ¿pero cómo me van a cobrar si me robaron los datos? Y lo entiendo, ¿no? Ahí uno se da cuenta que hay una imperfección de mercado, que el gobierno está tratando de... Y ahora viene lo mismo con los datos, ¿no? Si me roban datos personales, me van a cobrar. Y es algo que obviamente yo no quiero que suceda, pero el gobierno tiene que empujar. O sea, están poniendo el incentivo para que las empresas se ocupen. Para que las empresas se ocupen. Y ahí nuevamente el rol del director en temas de ciberseguridad, en temas de datos, no se lo puedes dejar, ahí TI, en el -2 se está encargando, no. Eso yo creo que ya no es. ¿Y en ciberseguridad pasa lo mismo? ¿Los directorios, con tu experiencia, Catalina, también es un tema que está
¿Se ha vuelto más recurrente en las reuniones de directorio? Sí, yo creo que la legislación está empujando bastante. Ahora, yo creo que todos estos temas nuevos desafían una dinámica en las sesiones de directorio que solemos dedicarnos demasiado a la reportería y al pasado, siendo que nos debiésemos dedicar mucho más al futuro. A la estrategia. A la estrategia, a las conversaciones de lo que viene, y ahí se generan dinámicas en que es difícil de cambiarlas en términos de cuánto le dedicamos a ver el reporte, ¿cierto?, del gerente general y conversar sobre cómo nos fue el mes pasado, versus estas conversaciones de los temas emergentes. Para muchos son temas nuevos. Yo creo que tenemos el desafío, todos los directores, y el deber ético hay que evangelizar, hay que informarse un poco, hay que estar atento a todas estas tendencias. Y yo creo que además las normas lo que hacen es darnos un rol de que las organizaciones tienen que contribuir a la seguridad y la confianza digital. O sea, hoy en día es un activo como la confianza también interpersonal. Mucho se habla que en Chile tenemos una súper baja confianza interpersonal y que eso hace muy difícil varias interacciones sociales en general. La seguridad y confianza digital también es un atributo de los mercados y de los países en general. Por lo tanto, las empresas, más allá de las consecuencias individuales que pueda sufrir, tú vas estableciendo cuán seguro es el mundo digital en Chile. Y eso es un activo país. Por lo tanto, ahí también hay una contribución de todas las organizaciones. Y lo cultural, además, de todas estas innovaciones, tiene que ver con que estamos muy acostumbrados a que uno junta toda la información, hace una planificación. Antes se planificaba, ¿cuántos años? ¿7? ¿10 años? O sea, olvídate. Sí, claro. ¿Ah? Y la experiencia nuestra es que se planifica a 3 ahora. A 3, con suerte. Y lo que tú tienes que instalar en las organizaciones... El largo plazo se iba acortando. Ya no existe, y lo que tienes que instalar en las organizaciones es la capacidad de probar y fallar rápido. Claro. Y de contar que fallaste. Entonces, todos esos son desafíos, yo creo que súper relevantes para los directorios en términos de cómo tú estableces ese tono de top famoso que se dice de que vas a permitir los errores, que aprendamos rápido, de que experimentemos, con seguridad, por supuesto, pero son cambios culturales bien relevantes que hay que empujar desde arriba. Oye, muy buena conversación hemos tenido esta mañana. Les agradezco mucho la presencia, la disposición de haber estado con nosotros en este webinar de Vinson Consulting. Esto va a quedar disponible para toda la gente que nos está viendo, va a quedar disponible en nuestro sitio web, en nuestra página de LinkedIn, así que lo van a poder revisar, todas las dudas, consultas, todo lo que pueda surgir después de estas conversaciones, bueno, súper disponible y con Cookie y con Catalina para poder seguir conversando y abordando estos temas que en verdad están súper de moda y llegaron de alguna forma para quedarse, ¿no? Sí, totalmente. Un bueno, gusto. Sí. Muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Sí. Nosotros también. Gracias. Muchas gracias.